clave genética 4. Siri, perdón. Don, entendimiento. Sombra, intolerancia. La panacea universal. Par programado, 49 claves genéticas. Anillo codónico, el anillo de la unión. 4, 7, 29, 59. Fisiología, neocortex, aminoácido valina. La sombra de la clave genética 4, la intolerancia, la necesidad juvenil. Los antiguos chinos dieron a este 4 hexagrama de I Ching el maravilloso nombre de la necedad juvenil. Y al hacerlo, nos mostraron un profundo conocimiento de su naturaleza inferior. La 4 sombra, la intolerancia, se basa en el hábito mental de quedarse enganchado con las emociones humanas. La intolerancia se entiende mejor en relación con su par programado, la 49 sombra, la reacción. Dado que los seres humanos estamos gobernados por nuestras emociones, el estado general de la humanidad es inestable y caótico. Tendemos a reaccionar a nuestros caprichos en vez de sintonizarnos con la guía clara y serena que habita en cada uno de nosotros. Al reaccionar a nuestras emociones y a las de otros, decidimos que los sentimientos tienen que ser verdad y nuestra mente está siempre de acuerdo con nosotros. La 4 sombra es el uso incorrecto de uno de los grandes dones de la humanidad, la lógica. El potencial de esta 4 clave genética está en el poder leer y resolver patrones lógicos y, como veremos en el caso del 4 don, esa habilidad nos lleva a una comprensión universal de los patrones rítmicos y de todas las tendencias de la vida. Sin embargo, a una baja frecuencia basada en la reacción emocional o en la exageración, esta sombra utiliza el poder de una lógica distorsionada para apoyar y defender su naturaleza volátil. Es decir, si la 4 sombra tiene un mal día y decide que una cosa no le gusta, encontrará una lista de razones lógicas para justificar su aversión. La intolerancia es realmente esto, una perspectiva sesgada de la lógica. En la frecuencia de la sombra se le otorga a la mente la autoridad para tomar decisiones importantes en la vida, lo que a menudo tiene resultados desastrosos, porque su verdadero papel no es la de deducir. Su verdadera naturaleza consiste en comprender y comunicar. La idoneidad del nombre necedad juvenil resulta evidente al observar lo que pasa cuando esta sombra alcanza un estado emocional extremo. En la frecuencia de la sombra te identificas totalmente con el estado emocional, lo que define el modo en que vives tu vida. Al ser un patrón emocional sin resolver, en manos de la mente se convierte en un intricado marco lógico que se disfraza de la verdad absoluta. Gracias a la 4 sombra, las opiniones, los juicios y las animadversiones se convierten en convicciones y certezas. En este camino, la gente se ciega con su propia lógica y puede volverse fanático y hasta peligroso a veces. La intolerancia está basada en una distorsión subjetiva de la lógica, que solo puede medir aquellos patrones que una persona quiere ver en vez de observar todos los modelos desde ambos lados de la argumentación. El poder del 4 don, el entendimiento, se basa en esa habilidad de evaluar objetivamente todos los aspectos desde un punto de vista, evitando la trampa de tomar partido. La mente lógica humana no está realmente diseñada para tomar partido. La esencia de la lógica se funda en la objetividad, pero en manos del miedo, la objetividad muere y la lógica se convierte en subjetiva, cosa que sucede
incluso a nivel colectivo. ¿Te puedes preguntar cómo algo puede ser a la vez colectivo y subjetivo? Pues bien, el racismo y los prejuicios son ejemplos de miedos ancestrales o genéticos que se manifestaban a través de ciertos grupos de población, que luego refuerzan estos temores a través de las argumentaciones lógicas subjetivas. Ni siquiera la ciencia es verdaderamente objetiva, salvo en raras ocasiones, a no ser que permanezca abierta a todas las argumentaciones en contra. En el caso de la ciencia, un contraargumento puede venir de la religión, que desafía la lógica como el único modo de alcanzar la verdad. Solo cuando la ciencia es escéptica, incluso sobre su propia naturaleza, se podría decir que es verdaderamente objetiva. La cuarta sombra crea un trasfondo muy sutil para todas las estructuras mentales humanas, desde las científicas a las espirituales. Tomar partido no ayuda. La naturaleza subyacente de todos los estados de la sombra es el miedo. En el caso de la cuarta sombra, se trata del miedo proyectado en los otros y, por lo tanto, reforzado por su postura mental defensiva y, en algunos casos, ofensiva. Así es como se crea la intolerancia, que a veces es extremadamente sutil. La intolerancia basa su posición en la opinión y no en el hecho. Si te tomas el tiempo de examinar la otra cara del argumento, comprenderás inmediatamente que tu opinión está basada en un miedo emocional o algo que está muy asentado dentro de ti. El gran problema de la lógica es que no se puede desaprobar a sí misma, lo cual nos lleva a que los seres humanos se sientan totalmente seguros. Por lo tanto, la mayoría de la gente elige solo una cara del argumento, porque les hace sentir una cierta solidez mental. Curiosamente, sin embargo, la seguridad mental no hace que el cuerpo se sienta seguro. El cuerpo solo se puede sentir seguro cuando se rinde al momento y a los hechos, sin querer nada más. La cuatro sombra es infinita en su necesidad de examinar modelos y resolver cuestiones. Una pregunta sucede a la otra. El papel de esta clave genética es entender, pero el entendimiento no se puede alcanzar con la mente en sí misma. Esta es la esencia del dilema de la cuatro sombra, que mantiene a tantas personas lejos de alcanzar el nivel del don. El entendimiento, como veremos, llega solo cuando nos damos cuenta de que la mente nunca podrá comprender verdaderamente nada. Antes de que alcances esta gran verdad interior, vivirás tu vida bajo la influencia de la cuatro sombra y de su promesa persistente de que un día te ofrecerá la respuesta que te aportará la paz. Eso es la necedad juvenil, porque solo después de muchas angustias y experiencias te vas a dar cuenta de que no serán las respuestas intelectuales lo que te vayan a aportar este tipo de paz sostenible. Solo hay dos opciones para la cuarta sombra. O te decantas por una opinión lateral y descartas el otro lado, o acabas perdido en una búsqueda infructuosa para poner fin a la sensación de incertidumbre tan anclada en ti. A no ser que des un salto hacia el verdadero entendimiento, el cuatro don, no tendrás elección y permanecerás en una eterna falta de comprensión e intolerancia. La naturaleza represiva es apática. Cuando el dinamismo mental de esta cuatro claves genéticas se congela por el miedo inconsciente de la naturaleza represiva, el resultado es una mente apática. Una mente apática es una mente colapsada que no puede ser ni brillante ni inteligente, ya que ha dejado de comprender todo y se ha sumido en un tipo de letargo mental. Esas personas piensan de sí mismas que son menos inteligentes que los demás, cuando lo que sucede en realidad es que están paralizados
por un miedo inconsciente. Su miedo es que tendrían que asumir responsabilidades por ellos mismos y por sus decisiones y acciones. Por el contrario, han elegido no opinar sobre nada. Este tipo de personas aparentan ser bastante lúcidas y muy abiertas, pero hay una falta de energía vital en su interior. Por lo tanto, suelen tener problemas tanto en sus motivaciones como en su salud. Para escaparse de su apatía, simplemente comienzan a pensar de nuevo, pero sin permitir que sus pensamientos dirijan su vida. La naturaleza reactiva es puntillosa. En la naturaleza reactiva, el pensamiento sí dirige la vida de la persona. La naturaleza reactiva proyecta hacia el exterior su eterna necesidad de dar respuestas a sus preguntas, y lo hace en la creencia de que esas respuestas le darán algún sentido de seguridad. Cuando descubre que no es así, se enfadan y culpabilizan a uno. A menudo, la persona o sistema que ellos suponían que le darían todas las respuestas. Estas personas no pueden eliminar su necesidad de algún tipo de resolución. Así que convierten su mente en su autoridad para crear esta sensación, aunque lo que consiguen es estar eternamente disgustados. Centran su objetivo en los detalles más irrelevantes, en la búsqueda inconsciente de una vía de escape para sus frustraciones. Cuando encuentran un detalle de ese tipo, les da pie a criticar o a quejarse, y así liberar parte de la ira reprimida y de la tensión. Esas personas necesitan sobre todo encontrar una manera de abandonar la esperanza de que su mente pueda alguna vez traerles consuelo. Cuando hagan eso, podrán dejar por fin de proyectar su eterno disgusto sobre los otros y comenzar así a encontrar una nueva conciencia que se despierte en ellos al margen de su mente. El don de la 4 clave genética es el entendimiento. Koans cuánticos. Si eres una persona con capacidades intelectuales poderosas, este 4 don representa un maravilloso soplo de aire fresco para ti. Al mismo tiempo, requiere que des un salto cuántico enorme en todo tu ser. El don del entendimiento no tiene nada que ver con el conocimiento. El conocimiento es lo que tu mente piensa que necesitas para quitarse de encima su sensación permanente de incomodidad. Pero el conocimiento nunca puede aportar la sensación de calma. Como máximo, te dará la esperanza de poder alcanzar esa paz, aunque curiosamente es esta misma esperanza la que te mantiene en la cruzada intelectual, atrapado en los confines de la frecuencia de la sombra. Solo el verdadero entendimiento trae consigo la paz, porque el verdadero entendimiento habita fuera de los dominios de la mente. El entendimiento es algo que realizas con todo tu ser y no requiere el consentimiento o la aceptación de las capacidades cognitivas de tu cerebro. Si permites a la 4 clave genética seguir su curso natural sin darle la responsabilidad de tomar decisiones, sucederá algo verdaderamente mágico. Propulsará tu conciencia fuera de tu mente. La propia desesperación mental para poder entender, valiéndose del conocimiento, se frustra constantemente al intentar ver la vida desde todos los puntos imaginables. En un cierto momento, toda esa energía contenida explotará y un salto cuántico te sacará de la mente. Este es precisamente el modo en que opera el conocimiento del Koan Zen. Un koan es una paradoja que se le plantea a la mente para que la resuelva. En el preciso momento en que la mente se da cuenta de que su propia lógica no podrá jamás resolver el koan, surge el entendimiento. Ese salto cuántico es el verdadero entendimiento, una sensación de saber
que inunda todo tu cuerpo y que irradia desde el área del plexo solar. El don del entendimiento es la única respuesta que saciará la insatisfacción de una persona y suele llegar como consecuencia del agotamiento mental. Cuando miras con la lógica a todos los ángulos de cada concepto, comienzas a darte cuenta de que no se puede probar nada con la lógica, porque ésta siempre puede usarse también para probar lo contrario. Cuando por fin ves eso, todo tu ser se ilumina, porque te das cuenta de una vez por todas de que la mente es inútil para resolver cualquier cosa que tenga una importancia real. Como consecuencia de ello, la mente se relaja para hacer lo que más le gusta: investigar, comunicar y jugar. Cuando el cuatro don se libera de tener que resolverle la existencia, alcanza finalmente su verdadera genialidad: jugar con los patrones de la existencia y organizarlos de manera nueva y originales. Cuando tengas la sensación de haber alcanzado un entendimiento visceral en tu vientre, tu mente ya no estará obstaculizada por la necesidad de defender su punto de vista. De hecho, te das cuenta de que todas las fórmulas lógicas pueden ser manipuladas para probar o refutar cualquier cosa. La frecuencia superior de tal entendimiento también trae consigo la necesidad de estar al servicio del mundo. Y puedes utilizar la agilidad mental de este cuarto don para seguir los dictados de tu ser superior. Esta genialidad recién encontrada de ver los patrones subyacentes de la vida también te brinda acceso directo a otros aspectos del cuarto don, la capacidad de entender a la gente. Gracias a la capacidad de ver todas las caras de cada constructo mental, el don del entendimiento erradica la posibilidad de la intolerancia y usa sus dones para crear nuevas dinámicas o sistemas que traigan cambios positivos al mundo. El par programado del cuarto don es el 49 don, la revolución. Esta energía se acompaña siempre de un entendimiento veraz. La propia naturaleza del entendimiento sirve para traer mejoras sociales en general, ya que la energía dinámica del cuarto don todavía se experimenta con una cierta inquietud. Mientras que en el nivel de la sombra se trata de la inquietud por resolver tu propia inseguridad, en el nivel de la frecuencia del don se convierte en inquietud por resolver la inseguridad de la sociedad en general. Por lo tanto, el entendimiento porta siempre en sí la semilla de la intención para resolver los problemas de la intolerancia y de la división del mundo. En el cambio genético venidero provocado por las claves 55 y 49, el papel de este cuarto don permitirá algunos cambios genéticos muy importantes que poco a poco barrerán toda la humanidad. La involución de la poderosa energía psíquica desde el aspecto superior de este arquetipo traerá una menor pero extremadamente importante mutación genética en la cuarta clave genética y en su aminoácido asociado, la valina. Esta mutación desfasará la cuarta sombra, la intolerancia. Los niños que vengan al mundo con esta nueva secuencia de mutación no estarán emocionalmente polarizados. Su sistema mental no se amotinará durante sus vidas. El cuarto don, el entendimiento, regirá la manera en que funcionan sus mentes desde el nacimiento. Traerán una revolución social a nivel mundial, y esta revolución se basará en una comprensión lógica de la necedad de las estructuras y los sistemas existentes. A través de este cuarto don entrarán en el mundo nuevas fórmulas que, indudablemente, conducirán a avances tecnológicos capaces de resolver problemas antiguos en vez de crear otros nuevos. El Siri de la 4 clave genética es el perdón despiadado. El cambio venidero no solo traerá una revolución social,
sino que también acabará con una de las mayores búsquedas del hombre moderno, la búsqueda de conocimiento. Gracias a la ruptura de las 4 sombras, el entendimiento ocupará el lugar del conocimiento y gran parte del sentido de nuestro mundo moderno sucumbirá. Ya no necesitaremos buscar el sentido lógico a las paradojas de la existencia, porque nuestro nuevo centro de conciencia nos dará un entendimiento físico y energético de todo ello. Por lo tanto, el papel de la lógica en nuestro mundo se alterará. No se utilizará ya más para defender prejuicios y miedos, ni tampoco para el puro beneficio personal. La lógica, que es su frecuencia más elevada, sirve para orquestar la sociedad más eficiente posible. La verdadera eficiencia se basa en un entendimiento holístico, superior de los sistemas vivientes. Una vez que nuestro entendimiento nos muestre lo conectados que estamos unos con otros, sabremos por nosotros mismos que el egoísmo es la frecuencia más ineficaz de todas. El cuarto don crea la plataforma de lanzamiento para una frecuencia todavía más refinada, el Shi del perdón. El perdón nace del entendimiento, pero sucede cuando un ser da un salto más allá del entendimiento. El perdón es un estadio que está más allá de la revolución social. Que una persona tenga entendimiento y buena intención no significa que pueda orquestar una sociedad perfecta. La historia nos ha mostrado que las revoluciones no cambian nunca el mundo, solo cambian, y muy someramente, las sociedades. La posibilidad más elevada de la 49 clave genética es alcanzar el Shi del renacimiento, y este es el Siddhi que se despierta siempre simultáneamente con el perdón. Como hemos visto, el entendimiento conduce a la pulsión de servir a la totalidad, gracias a la instigación de algunos tipos de reforma social. El perdón, sin embargo, es un estado puramente sídico y como tal no tiene en absoluto sensaciones de inquietud. Todos los estados sídicos son el final del camino, representan la trascendencia absoluta de tu genética y el final del ser humano. El perdón es el rayo que libera cuando un ser alcanza la conciencia crística. Es una especie de calor cósmico que derrite los límites y los perfiles de la forma. El perdón permite que la verdad que hay detrás de la forma se revele. Y no solo eso, permite ver a través de él y por lo tanto hacerse uno con la verdad. Existe un gran misterio sobre el poder del perdón, en la que se refiere al tiempo. El perdón representa una fuerza involutiva más que evolutiva, porque literalmente viene del futuro y va hacia el pasado. El perdón es una cualidad divina que desciende como Cristo al mundo de la forma. Al descender a la forma humana, el perdón posa su mano sobre toda la humanidad y trabaja hacia atrás en el tiempo, hurgando en nuestro pasado colectivo, relajando y liberando energía que se había quedado atrapada y estañada por eones. El perdón desciende hasta las raíces de los linajes ancestrales de la humanidad, de la misma manera, disolviendo bloqueos genéticos y levantando maldiciones kármicas en su viaje. Esta es la razón por la que el Siddhi del perdón a menudo se asimila con la capacidad de inducir milagros, porque puede liberar las deudas kármicas que habían quedado estancadas durante generaciones. Cuando esas deudas se liberan, aquellos que estaban presos en ellas pueden sufrir transmutaciones increíbles. Esos misterios se exploran en profundidad en las 22 claves genéticas, en la transmisión conocida como los 7 sellos sagrados.
El cuarto Shidi es el agente primario de la gracia divina, es decir, que no se adhiere a leyes humanas. Se refiere a la resolución de viejas deudas a todos los niveles. A un nivel puramente individual, todo el proceso de encarnación humana está basado en la noción de deuda kármica. Hasta que no hayas pagado todas tus deudas, especialmente a través de tus relaciones, no podrás escapar del juego de la encarnación y la reencarnación, dado que también es parte del anillo de la unión. El papel último de este cuarto Shidi es llevar a la humanidad a la unión colectiva gracias a la resolución de la deuda kármica, a nivel individual, racial y místico. En la esfera de lo material, lo veremos manifestado el día en que las naciones se perdonen las unas a las otras las deudas financieras. El perdón, como tal, es un fenómeno colectivo, que es la razón por la que los humanos no han sido capaces de controlarlo o copiarlo. Te viene encima por sorpresa y algo dentro de ti que estaba previamente bloqueado se abre. Es realmente un milagro. Cuanto más seres traigan al mundo este Shidi, más se irá liberando el karma colectivo de la humanidad. Esos seres no cargan con nada en la vida, porque han ido más allá del entendimiento, han alcanzado la verdad. El perdón que conocemos ahora es una minúscula mota en comparación con la inmensurabilidad de este cuarto Shidi. El puro perdón es una panacea universal que irradia en todas las direcciones a través del tiempo y del espacio. Es la respuesta final que termina con todas las preguntas, y cuando los primeros átomos del perdón viajen por fin al inicio de los tiempos, cosa que ya ha sucedido, el mundo que conocemos comenzará a disolverse. Cuando todo sea perdonado, entonces el perdón mismo no existirá más, solo la verdad. El destino final del cuarto Shidi es romper la conexión entre el pasado y el futuro, entre el negro y el blanco, entre el yin y el yang, hasta poner fin de una vez por todas a la creación lógica del marco espacio-temporal en sí misma. El verdadero perdón es despiadado, porque devuelve cada cosa a su propia fuente, y es una fuerza puramente aniquiladora. El objetivo último del perdón es, de hecho, acabar con el mismísimo mundo de la forma.